Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 18 de mayo del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Hemos tenido un tiempo devocional maravilloso, ¿verdad?, que ha enriquecido nuestro calor espiritual al estar juntos, al estar en la presencia del Señor, y desde luego también el calorcito rico que está haciendo aquí y en todas las partes de la República. Yo espero que usted tenga la ventanita abierta o el ventilador en el nivel 3, ¿verdad? Y con agüita como siempre para que esté hidratando perfectamente. Hoy es sábado de nuestro estudio del Evangelio de Juan, Yo creo en el Hijo, y vamos a continuar desde donde nos quedamos en la semana antepasada, hace 15 días. Vamos a volver nuevamente a este capítulo 6. Le voy a pedir que me acompañe, por favor, al capítulo 6 y vamos a dar lectura del versículo 37 hasta el 51. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 51. Y en lo que usted lo busca, permítame recordarle que todos los días tenemos disponible el plan de lectura McChain de lunes a domingo. El lunes estamos escuchando Si os mordéis, si os coméis, hablando acerca de principios para la resolución de conflictos en el cuerpo de Cristo. El martes estamos escuchando a John Piper acerca de ten cuidado como escuchas, mensajes que nos recuerdan cómo debemos preparar nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. El jueves estamos escuchando Cristo en el tabernáculo, donde estamos viendo, ¿verdad?, la belleza de la persona de Cristo a través de este elemento maravilloso del Antiguo Testamento. Y el viernes estamos escuchando Líder de Convicciones, para llegar como siempre pues a nuestro día sábado, donde estamos aquí reunidos. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Y bueno, pues vamos a ir, como decíamos, al capítulo 6, versículos del 37 al 51. Le vamos a dar lectura y nos encomendamos al Señor en oración. Amén. Amén. La palabra del Señor dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Usted lo cree? Amén. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, Señor, te damos la gloria, te alabamos, te bendecimos
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos, Señor, estar reunidos, estar congregados nuevamente en esta casa que nos abre este hogar, sus puertas, su corazón, para reunirnos, para alabar tu nombre y sobre todo para meditar en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, porque has reunido a cada uno de mis hermanos, hermanas. Sé tú con sus familias, cada una de las aquí representadas. Habla a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque en medio de nuestra debilidad y nuestra incapacidad, tú nos has, Señor, llamado a ti. Tú nos has hecho preciosas y valiosísimas promesas que se cumplirán porque así ha sido decretado. Que la palabra que hoy, Señor, meditemos y examinemos edifique nuestras vidas espirituales, consuele nuestras tristezas, consuele, Señor, nuestras pérdidas y nos recuerde, Señor, de que hay algo mucho más valioso para nosotros de lo que pueda ofrecer este mundo. Exhórtanos, Señor, si somos duros, incrédulos, si somos rebeldes aún, Señor, de lidiar con aquellas cosas que te agradan y te ofenden. Padre Santo, que ninguno se pierda, que ninguno de los que tú has escogido para salvación se pierda, sino que tu nombre sea glorificado en todos aquellos que el Padre te ha dado, Señor Jesús. Acércanos a ti, permítenos ir a ti, para deleitarnos, Señor, en ti. Tú eres el pan vivo que descendió del cielo. Queremos comer de ti y deleitarnos en ti. Que hoy tu palabra corra y sea glorificada en los oídos y en los corazones de mis hermanos presentes, de aquellos que ven, que comparten, Señor, este mensaje, no a nosotros se da la gloria. Ayúdame y asísteme a mí en mi debilidad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y en su nombre oramos. Amén. Amén. ¿Sí está funcionando la transmisión? ¿O todavía no? ¿No? No, a mí no me está funcionando. No la pude compartir. Pero sí se está transmitiendo. ¿Quién sabe? Bueno, quién sabe. Pues ya la verán después. Bueno, pues estamos aquí en el capítulo 6. Hemos estado ya avanzando en este capítulo 6 que nos ha mostrado la terrible incredulidad del corazón humano. Recuerde usted que el propósito de Juan, revelado en el capítulo 20, versículo 31, es que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida en su nombre. Sin embargo, usted y yo debemos de saber esto y debemos de ser conscientes de esto, de que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, es el mensaje más rechazado y despreciado por el hombre. Pero no porque sea incomprensible, no porque no pueda ser entendido por la mente humana, por el mensaje en sí, sino porque el mensaje que el Evangelio trae, el Evangelio lleva, es ofensivo al hombre. Al hombre no le gusta escuchar el Evangelio porque ofende al pecador. Ofende a su orgullo, ofende a su vanidad y ofende a su materialismo. La forma en la que hemos visto a lo largo de este capítulo, de las actividades que hemos visto versículo a versículo, la forma en la que nuestro Señor lidió con la conducta de esta multitud hambrienta y voraz que solamente estaba buscando señales, milagros, que les diera nuevamente de comer al capricho de su voluntad. ¿Cómo lidió el Señor con esta incredulidad tremenda en la cual claramente Él está predicándoles el Evangelio, mostrándose a sí mismo como el único alimento suficiente para saciar su hambre y ellos no pueden entenderlo? ¿Cómo lidió con esta conducta? Mis amados, hoy en día las personas quieren los beneficios del Evangelio sin los compromisos del Evangelio. Quieren ser salvados, pero ni siquiera saben de qué deben ser salvados.
quieren la solución de sus problemas, pero ni siquiera quieren entender cuál es el verdadero y principal problema. La gente piensa que en una situación de necesidad económica como la que seguramente todos nosotros, habitantes de este país y de Latinoamérica, que hemos experimentado, pues saber lo que es un bolsillo vacío o un pequeño cuello de botella, nosotros a veces experimentamos esta misma sensación difícil porque no somos diferentes de esta multitud. Porque te predican el evangelio, te dicen Cristo es suficiente, dices sí, yo lo sé, amén, yo lo creo, pero mi problema sigue ahí, mi situación sigue ahí. Yo necesito resolver esto aquí y ahora. ¿Qué pasa cuando el Señor Jesús no nos da nada? ¿Qué pasa cuando no nos dice lo que queremos escuchar? ¿Qué pasa cuando nuestra petición no es contestada de la manera en la que nosotros pedimos? Podemos enojarnos, podemos frustrarnos y a veces llegamos a pensar que Jesús está bien, el mensaje de la Biblia está bien, pero no es suficiente. Necesitamos algo más. Necesitamos algo más. Y déjame decirte algo, no necesitas a nada más que a Cristo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Cómo lidió el Señor Jesús con esta multitud incrédula y voraz? Él no les dio nada. Y no les dijo lo que querían escuchar. Cualquier ministro, cualquier pastor, ante la presión de la multitud hubiera encontrado la forma de darles lo que estaban pidiendo y decirles lo que querían escuchar. Pero nuestro Señor Jesús no hizo eso. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Porque Cristo es todo lo que necesita el corazón humano. Nuestro Señor Jesús no les dio nada de lo que querían porque Él se dio a sí mismo. Él les dio todo de sí. Todo lo que verdaderamente necesitaban era nada más que a la persona de Cristo. Nuestro Señor Jesús no les dijo lo que querían escuchar. Él les dijo la palabra del Padre, la palabra de Dios, la palabra del Hijo. ¿Por qué? Porque no les dijo lo que querían escuchar. Les dijo la verdad, toda la verdad que necesitaban escuchar. Esto es lo que pasa con el mensaje del Evangelio en nuestros tiempos. Lo que se predica en muchos lados es algo que huele a pollo, parece pollo, pero no es pollo. Parece evangelio. Como que tiene ahí unas pinceladas de evangelio, pero no es el evangelio. Porque el evangelio exalta al Salvador y humilla al pecador. Y no promete otra cosa nada más que a Cristo y la vida eterna. Todo lo demás es un extra. Todo lo demás es un beneficio. Mis amados, el problema de la humanidad acerca de creer o no creer el evangelio no es intelectual. Le preguntaban a William Craig Lane, apologista cristiano, en una universidad, le decía este apologista a un estudiante con el cual estaba debatiendo, le decía, si yo respondiera todas tus preguntas acerca del evangelio, ¿creías? Dirían, no. Entonces tu problema no es intelectual, tu problema es espiritual. Mis amados, la palabra de Dios nos ha dado todas las respuestas que necesita el alma humana. Todas las respuestas que necesita el alma humana. El problema no es intelectual, el problema es espiritual. Agustín de Hipona, teólogo y padre de la iglesia, clamó al Señor en su obra Confesiones. Es una declaración que creo que retrata mucho lo que está pasando aquí en el corazón de esta multitud que está en torno al Señor. Agustín de Hipona dice lo siguiente acerca de nuestra condición delante del Señor. Y él dice, nos hiciste para ti, y nuestros corazones no encontrarán paz hasta que descansen en ti. Fuimos creados para el Señor. Y el hambre voraz de nuestra alma, de nuestro corazón, no será saciada hasta que no la saciemos con el pan vivo que descendió del cielo, que es Jesucristo. Amén.
Hoy miraremos un texto sumamente amplio. Vamos a retomar a partir de donde nos quedamos la semana pasada. Así que vamos a mirar del versículo 38 al 51. Sígame, por favor. Vamos a estar examinando aquí la palabra del Señor. Trajo su Biblia, ¿verdad? Trajo su cuaderno de notas. Qué bueno, porque si el Señor lo permite, dentro de 15 días, un poquito más, ya les estaré entregando su guía de estudio para la evaluación después del capítulo 6. Nadie dijo amén. Nadie dijo amén. Más que avisado y más que cantado ha estado. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Sale? Sí, silencio así sepulcral. ¿Verdad? Bueno, vamos a mirar, ¿ok? Vamos a mirar del versículo 38 al 40, enlazando lo que vimos hace 15 días. ¿Cuál es la voluntad del Señor respecto a la salvación? ¿Sigue aquí conmigo? Muy bien. Versículos 38 al 40. Sígame por favor. Dice el texto: porque descendido del cielo. ¿Te acuerdas que hace 15 días estuvimos en el 37 viendo, verdad, la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Dios es soberano en la salvación, atrayendo a sus escogidos, pero sus escogidos tienen que venir a Cristo. Esa es la responsabilidad de cada creyente. Y aquí del 38 al 40 vamos a mirar cuál es la voluntad de Dios acerca de la salvación de sus escogidos. El Señor Jesucristo hoy está dando la razón. Dice: ¿por qué descendido del cielo? Esta palabra es importante, descender del cielo, porque esto se va a enlazar con la declaración que Él va a hacer de su suficiencia como pan vivo. Dice: no he descendido para hacer mi voluntad. El Señor Jesucristo no vino a este mundo a hacer lo que Él quería, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién fue quien le envió? El Padre. Vamos a encontrar esta declaración sumamente interesante que tiene que ver con la sumisión voluntaria de Cristo a el Padre. Pero esto no quiere decir que Cristo no quisiera venir. La sumisión no tiene que ver con una situación de fue torcido del brazo y bueno, tuve que venir. No, de ninguna manera. Lo que estamos viendo es que la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo son una en lo relativo a la salvación. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo rinde su voluntad en su carácter humano para hacer la voluntad del Padre. Constantemente vamos a ver esta actitud a lo largo del testimonio de su vida en los evangelios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos su agonía espiritual en el huerto de Getsemaní, donde Él dice que no se haga sino la del Padre, que se haga la tuya. Constantemente Él va a estar refiriendo esta verdad bíblica. El autor a la carta a los Hebreos recuerda este hecho importante acerca de la sumisión de Cristo a la voluntad del Padre. Y esto lo vamos a ver, muy interesante, lo vamos a ver en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Vamos a estar viendo bastante escritura el día de hoy. Voy a ir un poquito rápido, así que si quiere apunte o vaya siguiendo. Dice el texto, Hebreos capítulo 10. Voy a leer del versículo 3 en adelante. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, y está citando el texto bíblico, hablando acerca de Cristo: sacrificio y ofrenda no quisiste. Fíjese el diálogo intertrinitario que está sucediendo aquí. Sacrificio y ofrenda no quisiste.
mas me preparaste cuerpo. ¿De quién está hablando y a quién le está hablando? Clase. Está hablando del Padre, que no quiere ya sacrificio y ofrenda, pero que preparó, ¿verdad?, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y fíjese el versículo 7 que nos habla de la mente y el corazón de Cristo acerca de hacer la voluntad del Padre. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Para hacer qué? Tu voluntad. Tu voluntad. Es el Hijo diciéndole al Padre, vengo para hacer tu voluntad. A su nombre, gloria. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y cierro con el versículo 10. En esa voluntad somos, y aquí estamos incluidos tú y yo, dale gloria al Señor. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, a su nombre gloria, Amén. hecha una vez y para siempre. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Regrese usted al capítulo 6. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y Él claramente dice, vine a hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. Y repite, el que me envió, que de todo lo que me diere, de todo el cuerpo de los escogidos, de la asamblea de los santos, del pasado, del presente y del porvenir, de esa iglesia universal, de la iglesia militante y de la iglesia triunfante, de todo lo que me diere, presta atención, subraye eso, no pierda yo nada. ¿Cuántos de los escogidos se perderán? Ninguno. No pierda yo nada. Esa es la voluntad del Padre acerca de sus escogidos, que no se pierda ninguno, gloria sea su nombre. Amén. Sino que lo resucite en el día postrero. Esa es promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y reitera nuevamente en el versículo 40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo. ¿Usted ha visto al Hijo? Todo aquel que ve al Hijo y no solamente lo ve, cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria sea su nombre. La voluntad del Padre acerca del Hijo es que ninguno de sus escogidos se pierda, que sus escogidos tengan vida eterna y que resuciten en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios respecto a la salvación de sus escogidos. ¿Puede darle gloria al Señor? Amén. ¿Cómo se relaciona esto con el capítulo 6, con todo lo que hemos visto? Porque, mis amados, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la creen, son sus escogidos. Pero aquellos que la rechazan, pues no lo son. Y esto es importante, vuelvo al punto, siempre que tú leas un texto bíblico, es importante que tú entiendas su sentido, pero también dentro de su contexto. Porque ¿por qué les está diciendo esto a esta multitud, clase? ¿Por qué les dice esto? Yo tengo aquí algo. A ver, dale. No obstante, no debe ignorarse el contexto inmediato. Solo aquellos que son creyentes verdaderos están seguros, por tanto, debes asegurarte de que tu fe esté basada de manera exclusiva en Cristo mismo y no meramente en sus milagros. A su nombre, gloria. Debes asegurarte de que tu fe esté puesta exclusivamente en Cristo y no en los milagros.
no en las señales, que no están, insisto, no es que el milagro de la multiplicación de los panes haya estado mal, no quiere decir que eso esté mal, pero tu fe no puede depender de esas cosas. Nuestra fe no puede depender de que te sanes del cáncer. Si te sanas, gloria a Dios, y si no te sanas, gloria a Dios. Si vives pobre toda tu vida, gloria sea su nombre. Y si el Señor te da bienes y riquezas, gloria sea su nombre. Pero ese no puede ser el sine qua non, el punto clave de tu fe. Tu fe no puede depender de que se abra el cielo y venga un ángel a hablarte las cosas que necesitas escuchar. No, tu fe tiene que estar puesta única y exclusivamente en Cristo. Amén. Es por eso que insisto en el hecho de que tú no puedes depender de algo más. Escuchas la palabra del Evangelio, tienes tu Biblia, crees, pero siempre estás como, necesito algo más. No, no necesitas nada más. Solo necesitas a Cristo. Amén. Amén. Vamos a avanzar en la palabra del Señor el día de hoy. Punto número 2. Me voy a apurar porque si no se me van a rostizar aquí, se van a derretir. No, hermana, yo no he podido dormir, no estoy así dándome vueltas, así mi propia mantequita. Así me estoy rostizando. Todos. Sí, no, parezco así, taco dorado, así en mi propio aceite. Oh, mis amados, la incredulidad es un asunto serio. La incredulidad es un asunto serio porque esta incredulidad no provenía de personas que no hayan visto. No provenía de personas que no hubieran escuchado. No provenía de personas que no fueran testigos de primera mano de la persona misma del Hijo de Dios de estas palabras. Es por eso que las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo son sumamente demoledoras, porque con todas las evidencias y las pruebas de la verdad, no creer es prácticamente un crimen. ¿Qué murmuraban? Vamos a leer el versículo 41 y 42, ¿le parece? Dice el texto. ¿Ya se aburrió? No. Estamos empezando. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y voy a agregar el 43. Jesús les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. La palabra usada aquí en el griego para hablar acerca de murmurar, gogizo, habla de una forma de hablar entre dientes, de musitar. Estaban ellos así como, usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Por qué? La razón es esta, ¿por qué murmuraban? Y aquí el evangelista dice que murmuraban de él, es decir, de Cristo, murmuraban los judíos. Recuerde usted que esta expresión de los judíos es usada en cierta connotación, no despectiva, pero sí negativa, cuando habla de esta multitud incrédula. Por eso siempre habla de los judíos en un sentido negativo, de esta multitud incrédula. Murmuraban, ¿basado en qué cosas? En dos cosas básicas y esenciales. Porque él decía ser el pan que descendió del cielo, es decir, ser la única fuente de gozo y de alimento espiritual. Y segundo, murmuraban de él porque decían que había descendido del cielo.
Es decir, él se decía la fuente del gozo verdadero y el pan que descendió del cielo. ¿Y en qué consistía la murmuración de ellos? Bueno, principalmente le menospreciaban. Usted puede percatarse en la forma y en el tono en el que ellos estaban hablando. Le menospreciaron porque consideraban, ahora sí sus ojos se miraban solamente el aspecto humano, consideraban digna de su desprecio, de su baja estima, su origen humilde y sencillo. Esto es paradójico porque ellos acababan de ver el día anterior el poder creador de este hombre al que ellos estaban viendo, Jesús de Nazaret. Ahí no se preocuparon de su sencillo origen. Ahí no les importó su abolengo, su apellido, su origen. Si sus manos eran toscas de carpintero, no les importó eso. Lo menospreciaban porque no veían con sus ojos humanos en esa persona humana que estaban viendo ahí. No veían nada más que a una persona humana. No veían nada más de fondo. Cuenta William Barclay en su comentario acerca de este texto que el poeta T.H. Lawrence en algún momento fue a comer con alguno de sus amigos, iba vestido con su uniforme de soldado, y en esa comida en la que él iba a estar estaba la alcaldesa o la duquesa, una persona de alto rango de ese pueblo, de ese ducado, y pues como que le dio molestia, un poco de asco, menosprecio, pues el sentarse a tomar el té con un vulgar soldado. De manera que la duquesa o esta persona que iba a estar ahí ese día con ellos, se dirige a la señora de la casa en francés para evidentemente evadir a la persona a la que no quería hablar, y le dice así como que pues se acostumbraban a tomar el té con soldados, ¿no? A lo que T.H. Lawrence le responde en un perfecto francés: la señora no entiende francés, si quiere yo puedo servirle de intérprete. Sí, es hacer el oso, eso se llama hacer el oso. No juzgue un libro por su portada. Mis amados, si algo se ha destacado el Señor a lo largo de la revelación bíblica, es que Él se glorifica en lo sencillo, en lo que no aparenta ser muy importante o muy valioso. Ahí el Señor está haciendo cosas grandes. El Señor mismo. De hecho, el texto bíblico claramente dice en Filipenses que se despojó de su gloria. La palabra usada ahí, en este capítulo 2 de Filipenses, habla del misterio de la kenosis, de lo que se conoce como el vaciamiento. Es decir, ¿cómo es posible que en un cuerpo humano haya cabido toda la plenitud de Dios? Lo cual es un misterio, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 14 dice que habitó entre nosotros, y la palabra usada para habitó es la misma que se utiliza para hablar del tabernáculo, ahorita que estamos hablando de eso el jueves, ¿verdad? El tabernáculo es la perfecta ilustración de la paradójica belleza y el misterio incomprensible de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted se traslada mentalmente a esos días en el desierto y usted va al campamento de Israel, pues usted ve todas las tiendas alrededor y en el centro está el tabernáculo. Pero ¿qué es lo que la gente veía por fuera? Pues una tienda de pieles, nada llamativa, una tienda como cualquier otra. ¿Qué es lo que la gente veía de nuestro Señor Jesucristo cuando lo veía? Una persona, un ser humano, un carpintero, nada más. El profeta Isaías, con amplitud profética, mesiánica, en el capítulo 3 dirá: le veremos más inatractivo para que le deseemos. No reconoceremos quién está detrás de él, quién es él. No veremos su belleza y su persona, no la sabremos distinguir.
porque su aspecto humano nos confundirá. Pero si usted observa el tabernáculo, si usted se acerca y entra por sus cortinas, se va a dar cuenta de la profundidad, de la belleza de lo que estaba allá adentro. Era el lugar donde se podía tener profunda comunión, acceso al Dios tres veces santo. ¿Se da cuenta este asunto paradójico? Por fuera cortinas y por dentro los panes, el incienso, el oro, la belleza, la presencia. A veces nos podemos distraer en el exterior, mis amados, pero es el interior de Cristo. Es la persona de Cristo la que está aquí. Por eso, cuando ellos murmuran de Él, no podemos evitar más que sentir qué cosa. Pues compasión, lástima puede ser, compasión puede ser. Sí, mis amados, porque debemos de sentir eso por las personas que no pueden creer. Pablo dice en 2 Corintios que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no puedan ver a Cristo. Es lo que pasa con las personas incrédulas. No pueden ver la belleza de Cristo. Le menospreciaron porque lo conocían, cuyo padre y madre conocemos. Este es el hijo de José, el carpintero. Él me hizo unas sillas, él me hizo mi roperito, mi closetcito, mi cocinita. Yo conozco a su papá, conozco a su mamá, son mis vecinos. Ay, ¿cómo va a ser? Tan así que ni sus hermanos creyeron. Bueno, ese es otro tema y lo vamos a ver también. Pero ese es el tema con la incredulidad. Mis amados, la familiaridad engendra desdén. Lo repito, la familiaridad engendra desdén. Tú puedes decir la verdad a una persona perfectamente desconocida y es más probable que te crean a que si se lo digas a una persona que te conoce. ¿Sí o no? Ah, por favor, si yo te conozco, años tengo que yo te conozco. ¿Cómo? ¿Sí o no? La familiaridad engendra desdén. ¿Cómo puedes decir tú si te conozco, si, oye, mi hijo y tú iban a la primaria? Estoy parafraseando, ¿no? ¿Cómo puedes decir del cielo he descendido? ¿A qué te refieres? Ellos no pueden entenderlo. Es por esto que el Señor silencia la murmuración. Y déjenme también comentarle algo a pie de página acerca de este carácter de la murmuración. La murmuración es algo que no agrada al corazón del Señor. Es mejor que nosotros hablemos de manera directa de nuestro corazón delante de Dios. Nunca, siempre cuando usted encuentre la palabra murmurar en el contexto bíblico, nunca va a traer nada bueno, ¿eh? Nunca, jamás. Ahí lo dejo como un comentario a pie de página. Vamos a continuar. Versículo, punto número 3, vamos a mirar del versículo 44 al 51. Leímos hasta el 43, ¿verdad? Sí. Si alguno comiere de este pan, mis amados, vamos a leer el texto. Versículo 44, ¿está conmigo? ¿Ya se durmió? No. Sacúdase tantito. Veo que todas vienen bien armadas. Dice el texto, versículo 44. Note por favor el tono en el que el Señor Jesucristo va a hablar aquí, reiterándonos la incapacidad que tiene el ser humano de venir a Cristo por sí mismo. Versículo 44. Ninguno, ¿qué dice?
puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto se conecta perfectamente con lo que mencionábamos hace 15 días del versículo 37. Ninguno puede. Ninguno. Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, claramente reitera la incapacidad del ser humano de acercarse al Señor. No hay ni un justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ninguno puede venir a mí, y aquí está la condicionante, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Mis amados, sin Cristo somos incapaces. Sin la ayuda del Señor somos completamente incrédulos, radicalmente incrédulos. La Biblia, en toda su revelación, indica que el hombre caído es incapaz por su propia voluntad de venir a Cristo. Preste atención o tome nota. Quienes no han sido regenerados están, número uno, muertos en el pecado. Los incrédulos son incapaces porque están muertos en el pecado. Dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Somos incrédulos incapaces porque somos esclavos del pecado. Juan 8:34 dice que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:6 nos reitera que somos esclavos, que ya en su momento nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Amén. Amén. Los incrédulos son incapaces de venir a Cristo porque son extraños y enemigos para Dios. Fíjese lo que dice Romanos 10:5. Se lo leo. Dice el texto. 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero primeramente nuestro estado es de enemistad. Somos enemigos. Colosenses 1:21 dice el texto lo siguiente. Vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La Biblia dice que los incrédulos son incapaces porque son ciegos espirituales. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Repito, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué las personas no creen? Porque son esclavos, porque son extraños, enemigos para Dios, ciegos espirituales. Segunda de Timoteo 2:26 dice que estábamos cautivos. Colosenses 1:13 dice que estábamos atrapados bajo el reino del pecado y de Satanás. Jeremías 13:26, el profeta, dice que un leopardo no puede cambiar sus manchas. ¿Por qué no puede cambiar sus manchas? ¿Eso qué significa? Exactamente. Nosotros no tenemos poder sin Cristo antes de la regeneración. ¿Se acuerda del nuevo nacimiento que hemos hablado de eso? Las personas, sin la ayuda del Señor, sin el poder del Espíritu Santo, sin la palabra de Dios, no tienen poder para cambiarse a sí mismos. Oye, pero hay personas que han dejado de tener conductas pecaminosas. Sí, pero siguen siendo lo que son. Usted puede dejar de fumar,
pero el deseo de fumar siempre va a estar ahí. Usted puede dejar de beber, usted puede ir a AA y hacer cuarto, quinto, 12º, sexto, todos los pasos que usted quiera y puede ir a todas las reuniones y pasar a la tribuna y ser padrino y todo lo que usted quiera y decir sus peladeces ahí en la tribuna, pero un alcohólico siempre va a ser ¿qué? Un alcohólico. Todos los que ya llevan tiempo escuchando mi mensaje, sí les he platicado de la parábola del hombre cochinito, ¿verdad? El hombre cochinito, pues, si usted se compra un cochinito así bonito como Babe, como el porquito valiente, ¿verdad? Usted lo baña, le enseña cositas, le pone su periódico para la popó, le da sus croquetas, lo saca con su correa a pasear y usted se encuentra en un sendero con un prado bonito, suavecito y un arroyito de agua y el otro lado está un chiquero con lodo, con estiércol y usted suelta la correa de ese cochinito. ¿A dónde cree que va a querer ir el cochinito? Estiércol. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Si usted pone delante de un buitre y pone delante de una paloma alpiste y carne podrida, ¿qué cree que va a comer la paloma? Alpiste. ¿Qué cree que va a comer el buitre? Carne podrida. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. ¿Qué se necesitaría para que la paloma comiera carne podrida y el buitre comiera alpiste? Pues que dejaran de ser lo que son. ¿Qué se necesitaría para que el cochinito prefiriera ir al pasto suave, al arroyo limpio, que dejara de ser lo que es? Mis amados, nosotros, la Biblia dice de principio a fin que el hombre es pecador y es radicalmente incapaz. Somos pecadores. Y por naturaleza queremos hacer lo que por naturaleza somos. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Esto no puede ser hecho por otra obra más que por la de Dios. Una nueva naturaleza no te la va a dar la psicología, no te la va a dar la terapia, no te la va a dar la educación, no te la va a dar el entrenamiento, el ejercicio, ayúdame, no sé, la declaración positiva, cognitiva, la declaración cuántica o no sé cuántas bobadas se inventan el día de hoy. Necesitas nacer de nuevo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajera. Somos incapaces, sin la ayuda de Dios, de agradar a Dios. Romanos 8:8 dice lo siguiente: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Somos incapaces de entender la verdad espiritual porque el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el hombre natural, para el hombre carnal, para el hombre no regenerado, son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Mis amados, sin Cristo estamos muertos en el pecado. Somos esclavos, extraños, enemigos para Dios, ciegos espirituales. Estamos cautivos y atrapados por el pecado y por Satanás. No tenemos poder para cambiar nuestra naturaleza. Somos incapaces de agradar a Dios por mucho que religiosamente y torpemente lo intentemos. Somos incapaces de entender la verdad espiritual. ¿Necesitamos a Cristo, sí o no? Bien. Radicalmente, urgentemente. Pero mis amados, dice el versículo 45, escrito está por los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que, presta atención, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Solo los que vienen a Jesús son los que creen, los que muestran que han aprendido del Padre. En este versículo 45 el Señor Jesucristo parafraseó Isaías 54:13, enfatizando que su enseñanza es coherente con el Antiguo Testamento. ¿Alguien puede leer Isaías 54:13?
todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Esto tiene que ver con las promesas, ¿verdad? Las promesas dadas al pueblo de Dios, ¿verdad? Todos serán enseñados por Dios. Mis amados, quienes llegan a la fe, lo hacen porque Dios les enseñó. Yo no puedo convertir a nadie. El pastor de cualquier iglesia no puede convertir a nadie. Tú no puedes convertir a nadie. Por mucho que lo intentes, por mucho que persigas a alguien que quieres evangelizar o discipular, que vayas a su casa a las 8 de la mañana, lleva el culto, empieza a las 9, vámonos. Tú no puedes entrar en el corazón de nadie. Grábate esto, mi amado, mi amada, para que no te frustres. Tú no eres el Espíritu Santo, pero sí puedes ser usado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién hay que pedirle que cambie la mente y el corazón de esas personas? Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Martín Lutero, reformador alemán, decía: nuestro trabajo es llevar el evangelio a los oídos. Dios lo llevará a los corazones. Y el día de hoy hubo una actividad muy hermosa en la Iglesia Príncipe de Paz, un desayuno evangelístico. Y llegaba mi esposa muy contenta, ¿no? Porque pudo participar y servir como consejera, ¿sí, no? Algo así, más o menos. Y pudo hablar con una persona y me dijo, estaba prácticamente así, casi así como, ya, conviérteme. Oh, ya. Estaba plenamente abierta. ¿Ella hizo eso? Le hablaste de antemano, le diste una feria, ¿hiciste algo tú para provocar ese resultado? No. Es el Señor el que está obrando en los corazones. Y nosotros podemos participar de ese proceso, pero nosotros no provocamos eso. Es el Señor el que instruye a sus hijos, a sus escogidos, se los atrae. Por esta razón, mis amados, todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. ¿Por qué les dice esto el Señor Jesús a esta multitud de sus oponentes? Porque ellos se enorgullecían de su conocimiento de las Escrituras, de su conocimiento intelectual. Esto no es algo ajeno a nosotros, mis amados, porque nosotros también podemos incurrir. Muchas personas hoy están en las congregaciones, adquieren muchísimo conocimiento, pero claramente no han nacido de nuevo. Y se jactan de conocer las Escrituras, creyendo que con conocer las Escrituras ya conocen a Dios, pero no conocen al Dios que es revelado en las Escrituras. Si hubieran entendido verdaderamente el Antiguo Testamento, habrían aceptado a Jesús con prontitud. Habrían visto claramente quién era Él. Es por esto que, si usted recuerda, que lo vimos hace varias sesiones, Juan 5:39, el Señor le dice a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ustedes creen que con estudiarlas ya están del otro lado, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Mis amados, nosotros no conocemos el camino para llegar a Dios. No hay nadie que nos pueda llevar a Dios. Jesús es el único camino al Padre. Y ninguno de nosotros hemos visto ni podemos ver a Dios. Éxodo 33:20 nos recuerda que ningún hombre ha visto a Dios, porque el que lo vea morirá. 1 Timoteo 6:16 dice que ningún hombre tampoco ha visto a Dios. Le leo el texto, 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres que dice ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén.
Mis amados, solo el Señor Jesucristo es el camino. Hablábamos hace un momento acerca de las personas que no están a nuestro alrededor que profesan la fe católica. ¿Son nuestros enemigos? No. Están cerca, porque compartimos una historia cristiana, compartimos el credo, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero todavía hay cosas que no entienden. Para ellos todavía Jesús no es el único camino al Padre. No hay otra cosa. Por eso les enviaba este videito que yo no les pude enviar, pero ya está en el grupo para que lo vean, de este párroco, ¿verdad? Y qué aburrido es ser protestante. Pues imagínate qué latoso es estarle rogando al titipuchal de los santos, de los monos esos, que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen oídos, están sordos, hay que cargarlos, son inútiles, están muertos, y semejantes a ellos son los que los hacen. El que se ofendió, el que se ofenda, se ofenda, lo siento. La verdad es lo que es. Nosotros obedecemos, seguimos y honramos a un Dios vivo y verdadero. Amén. A uno solamente, solo hay uno, solo hay uno. Solo hay un camino al Padre. Por esta razón, esta multitud incrédula necesitaba recordar que no es a través de los milagros, no es a través del conocimiento teológico, es a través únicamente de Cristo que podemos llegar al Padre. No hay otro lugar. Solo el Hijo puede hablar con autoridad del Padre, porque Él fue uno con Él en el cielo por toda la eternidad. Nadie más puede decir lo mismo. Pablo no puede decir eso, Moisés no puede decir eso, Abraham no puede decir eso. Solo el Hijo está calificado para hablar acerca de la voluntad del Padre y de la verdad de la salvación. Y el versículo 47 y 48 nos lleva a una declaración preciosa, solemne y maravillosa. Subráyelo, enciérrelo, cópielo, hágalo suya. Porque el Señor nos dice con absoluta seriedad: de cierto os digo. Y esta es una declaración de responsabilidad personal. El que cree en mí tiene vida eterna. Esta es una palabra tan sencilla pero tan poderosa. Es una bomba atómica de verdad. El que cree en mí. Yo no voy a ser aceptado, yo no voy a entrar al reino, yo no voy a vivir vida eterna por la fe de mi esposa, por la fe de mis padres, por la fe de mis hermanos. Es personal. El que cree en mí. ¿Quién tiene que responder a Cristo, al llamado de Cristo? Tú. En aquel día se nos preguntará, es más, ya ni siquiera se nos preguntará, sencillamente los libros estarán abiertos. Y si tu nombre no está ahí, estás perdido. El que cree en mí. No estará tu nombre de tu mamá, de tu papá, de tu pastor o de ningún conocido. No puedes aferrarte a nadie más, no puedes colgarte de nadie más. Tú tienes que tener responsabilidad acerca de tu fe. ¿Tú has confiado en Cristo plenamente para tu salvación? Como que un delay ahí, ¿no, Peter? ¿Tú has confiado en Cristo únicamente para tu salvación? Amén. ¿Has confiado y creído en Él como tu único Señor de tu vida? Amén. Esos son los que tienen vida eterna. Esos son los que pueden tener esperanza. Estaba escuchando un mensaje el día de hoy. Y esto creo que es revelador para el tiempo en el que vivimos y las circunstancias en las que vivimos. ¿En qué año estamos? 2024. 2024.
en 100 años, es decir, en el año 2124, ¿sí? ¿Estamos bien? En el año 2124, ¿qué será de ti? Pues estaremos muertos, enterrados, incinerados, hechos polvo. ¿Qué va a pasar con tu casa? Pues alguien más estará viviendo ahí. La casa con la que estás pagando ahí tu Infonavit, la renta que estás pagando ahí, ¿eso qué va a importar en 100 años? ¿Dónde vives? ¿Qué va a importar en 100 años? Los afanes del trabajo, del dinero y de las deudas, ¿qué van a importar en 100 años? Tu carro que estás pagando ahí a mensualidades, ahí la gasolina que está tan cara, ¿qué va a importar en 100 años? 100 años, no estoy diciendo mucho, 100 años. 100 años. ¿Qué de todas las cosas que te distraen, te ocupan y te preocupan importarán en 100 años? Las amistades, las personas, ay, es que me dejó de mirar, me dejó de saludar, o esta persona ya no me quiere, o el pastor no me saludó, o no sé. La persona con la que te casaste, en 100 años, ¿qué va a importar? Perdón. Hija, ya, piensa en eso, en 100 años, eso no va a importar. Perdón. Dios bendiga a tus hijos, pero ¿qué va? O sea, tú ya no vas a estar aquí en 100 años. ¿Qué va a hacer de tus hijos? ¿Qué va a hacer de tus hijos? Cuando tú no estés, ¿qué va a hacer de los tuyos? Ellos se quedan. Si Cristo no viene antes. Sí estoy poniéndote en perspectiva de lo fugaz, fútil, risible, ridículo, insignificante, de perder el tiempo en las cosas que no importan. Somos víctimas de lo cotidiano. Somos presos de la vanidad, del materialismo, del orgullo, de las presiones y de los afanes cotidianos. Pero créeme una cosa. ¿Qué va a importar todo eso cuando estés delante de Cristo? Nada que hayas entregado de tu vida, de tu tiempo, de tu vigor, de tu salud, nada será tan importante como lo eterno, como lo que permanece. Todo va a pasar, todo. Ahorita que están todos ahí peleándose como Bull Terriers ahí ¿y quién va a ganar? Y tú eres de aquel y tú eres de acá. ¿Sabes? O sea, eso no es importante. No, pues se los va a llevar a todos. O sea, todos los reyes de la tierra doblarán su rodilla cuando Él venga. Todos los poderes de este mundo se plegarán ante su soberanía y su poder. Todos los poderes del mundo, toda la maldad quedará destruida. Pondré en su lugar a cada quien. Y estos preocupándose por el bolillo. Estos preocupándose por su milagrito. Mis amados, el que cree en Él tiene vida eterna. Jesucristo es el pan de vida. No necesitas otra cosa. ¿Tú lo crees? Fíjate lo que dice. Ya estoy terminando. Vuestros padres, y está confrontando a esta multitud que se aferraba a Moisés, se aferraba a la mente con el maná, a este pan. Ellos nada más querían llenarse la panza. Decían, vuestros padres comieron el maná en el desierto. Sí, Dios los alimentó en el desierto, pero ¿qué crees ellos qué? Y platicábamos hace un momento, mi esposa y yo en el carro. ¿Y qué crees que pasó con esa generación? Por su rebeldía, por su idolatría, por su desobediencia, no vieron la tierra prometida. No entraron en el reposo de Dios.
¿Valió la pena? No. ¿Valió la pena? No. Esta es una reprensión que tú te debes hacer, que debemos hacernos todos. ¿Vale la pena lo que estoy haciendo ante los ojos de la eternidad? De todo lo que yo hago, ¿vale la pena a los ojos de la eternidad? Porque el maná era bueno, ¿sí o no? Pero era temporal. Ajá. ¿Comieron el maná y qué? ¿Vivieron para siempre? Murieron. Se desvanecía. Claro. Pero este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Amén. Tu trabajo puede cambiar. Tu salud puede cambiar. Tus circunstancias presentes y temporales pueden cambiar y van a cambiar. Tus hijos van a crecer, se van a ir, tú vas a envejecer. Va a estar solo o acompañado, eso no lo puedes determinar. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. Y él mismo hace esta declaración. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y presta atención a esta condicionante porque es importante. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aunque el maná fue la provisión milagrosa del Señor para sustentar la vida física de su pueblo en el desierto, este pan no podía impartir la vida eterna. Este pueblo comió y murió. Sin embargo, el pan verdadero es Jesús, que ha descendido a nosotros para que los que participamos de él tengamos vida eterna. ¿Qué significa esto de comer su pan, de comer su carne? De si alguno comiera este pan, ¿a qué se está refiriendo? Comer su carne es una metáfora de creer en Jesús para salvación. Es lo único que rescata a los pecadores de muerte eterna. Comer su carne es apropiarse de Jesús como el pan de vida. Cuando tú te llevas un bocado a la boca, ¿alguien más te lo puede quitar cuando ya lo tienes dentro de ti? ¿Por qué? Porque ya está dentro de ti. ¿Quién es el que va a recibir el beneficio de ese alimento? Cuando tú lo comes, es tuyo y es parte de ti. Y va a ser de aprovechamiento para ti. Tú no puedes comer, o sea, mi abuela decía, ¿no? Que mi hermana no me deja, mis hermanas no me dejan mentir. A veces uno de tanto hacer comer, de tanto hacer de comer, uno se llena. Ya no le da apetito. O ya no sabe. Ya no Porque sabe. la verdad de qué rico está, pero ¿Verdad? para uno ya. Claro. Pero mis amados, tú no puedes comer viendo, tú no puedes llenarte viendo comer a los otros. ¿Sí me estoy entendiendo? Tú puedes ver a los otros comer esto o aquello, pero si tú no lo comes, tú no te vas a beneficiar. ¿Quién es el que debe comer de Cristo? ¡Tú! Está muy padre que Lalo haga su devocional o haga su plan de lectura McChain. Vemos el aprovechamiento en él. Pero es de él. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Sírvete y come de Cristo. Llévalo a tu boca, llévalo a tu corazón, llévalo a tu mente. Aliméntate de él. Porque el beneficio es para ti. Y es un beneficio eterno. Alimenta a tus hijos con el pan verdadero, no con el pan falso.
Ellos no saben qué comer, ellos se pueden llevar cualquier cosa a la boca, pueden comer cualquier chuchería. Pero tú les tienes que dar ¿qué? Lo que los alimenta, lo que los conviene. Espiritualmente, La palabra. ¿de qué los estás alimentando? Si tú eres indulgente con esas cosas, las consecuencias las van a cosechar tus hijos. Sus almas se van a perder eternamente. Porque preferiste llenarlos de otra cosa. Y esto aplica para cualquier persona. Platicaba con mi esposo una nota y con eso termino. En la misión a la Luna, el astronauta Buzz Aldrin, miembro de la iglesia presbiteriana, pidió autorización a las autoridades de su iglesia. Y esto es paradójico, y esto a mí me partió la cabeza. ¿Sabe cuál fue el primer alimento que se tomó en el espacio, en la Luna? El pan y el vino. Buzz Aldrin tomó los elementos de la Santa Cena ahí en la Luna. Y uno pensaría, él debería estar ocupado en otra cosa, ¿no? Debe estar ocupado pensando en que no se estrellara el cohete, que no explotara, que no sé, que las comunicaciones no fallaran. Imagínese al estar contemplando la vastedad y complejidad del universo, viendo la inmensidad de la Tierra, teniendo el privilegio de ser el primer hombre en poner los pies sobre esa bola que está girando alrededor de nosotros en las noches, que es la Luna. Este hombre encontró su sustento en Cristo. Mis amados, ¿en qué encuentras tu sustento? No importa la belleza de lo que estés contemplando, la inmensidad de lo que tú estés participando. Este testimonio de este astronauta Buzz Aldrin creo que nos pone de manifiesto la importancia de alimentarnos de Cristo. Oremos. Pastor Dani, es que esto Si quieres, me oremos. lleva- Padre Santo, te damos, Señor, la gloria, te damos gracias, Señor, Padre Santo, porque tú eres, Señor, nuestro sustento, Padre Santo. Gracias. Gracias, Señor, porque la voluntad, Señor, de tu Padre, de nuestro Padre Celestial, la voluntad de tu Hijo, Señor, es que todos nosotros, Señor, los que hemos venido, porque tú nos has traído, Señor, a ti. Padre Santo, muéstranos la belleza de tu Hijo Jesucristo, el maravilloso sustento, Señor, que nosotros tenemos en Él. No hay otra cosa, no hay nadie más. Señor, muéstranos, danos hambre y apetito por tu Hijo Jesús. Que en medio de la presión, de los afanes cotidianos, de la ansiedad de cada día, Señor, recuérdanos, Señor, que no necesitamos otra cosa más que a tu Hijo Jesús. Aun si estuviéramos nosotros, Señor, contemplando las mismas estrellas, Señor, y estuviéramos en el lugar de mayor privilegio en el mundo y en el universo, solo tú eres lo más importante. Solo tú eres suficiente, Señor. Que nuestra fe no sea puesta, Señor, en los milagros, en las maravillas, en la prosperidad, en las sanidades, en todas esas cosas, Señor, que a los ojos de la eternidad no valen nada y perecerán, Señor. Que nuestra fe no sea puesta, Señor, en la sabiduría humana, en el afecto humano. Que nuestra fe, Señor, nuestra confianza no sea puesta, Señor, en la sabiduría humana, intelectual, Señor, en el conocimiento que podamos adquirir, Señor, porque todo conocimiento, Señor, se postra a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos nosotros humanamente, Señor, la capacidad de verlo ni entenderlo,
Ayúdanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra los ojos espirituales, nos abra los oídos espirituales, nos ilumine la mente, Señor, cambie nuestro corazón para que podamos, Señor, deleitarnos en el pan vivo que descendió del cielo. Que esta sea una realidad en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a deleitarnos, Señor, siempre en ti. Te lo pedimos ahora y siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en su nombre decimos amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Mis amados, gracias por estar con nosotros. Una transmisión más de nuestro estudio Yo Creo en el Hijo, un estudio del Evangelio de Juan. Tenga usted una excelente semana. Vamos a repetir nuestro versículo clave de Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis amados, tengan una excelente semana. Dios les bendiga y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.